Programa 19. Las propiedades de los metales. En este programa identificaremos algunas propiedades de los metales y su capacidad para conducir la corriente eléctrica. Al clasificar algunos elementos, Mendeleev utilizó las propiedades que se repetían en forma ordenada, como el aumento de la masa atómica. En las columnas, acomodó los elementos con propiedades similares. ¿Habrá otra propiedad de los elementos que podamos tomar en cuenta para ordenarlos? Veamos. Estos elementos podrían agruparse primero en dos grupos: los que brillan y los que no. ¿Habrá otra manera de clasificarlos? También se podrían agrupar según su estado de agregación. Unos son sólidos, otros son gases y muy pocos son líquidos. ¿Qué otra clasificación podríamos hacer? Para este experimento requerimos una pila de 9 volts, cables, un foco y distintos materiales para probar su conductividad. Se construye el circuito eléctrico. Probemos cuáles materiales conducen la energía eléctrica. Elementos químicos tienen la propiedad de conducir mejor la corriente eléctrica que otros. Elementos como el cobre, hierro, plata y mercurio son conductores de la corriente eléctrica. Todos estos elementos son sólidos, excepto el mercurio, que es líquido, y se clasifican dentro de un grupo general llamado metales. Otra propiedad común en casi todos los metales es su brillo. Al hacer la prueba con otros sólidos como el azufre, no se conduce la corriente eléctrica. Elementos como este se clasifican en un grupo general llamado no metales. Contrariamente a los metales, los no metales carecen de brillo. El brillo, el estado de agregación y la capacidad para conducir la corriente eléctrica son propiedades físicas que, en general, permiten clasificar a los elementos químicos como metales y no metales. Sorpréndete. El carbono es un no metal que puede iluminar el interior de un bulbo eléctrico. El inventor Thomas Alva Edison empleó fibras de carbono como filamento para diseñar su prototipo de lámpara incandescente. Logró que esta lámpara se mantuviera encendida por 48 horas antes de fundirse. El grafito es una forma de carbono que existe en la naturaleza.
En el grafito, uno de los electrones externos de los átomos de carbono puede moverse con libertad por todo el material. Esto permite que los electrones se desplacen a lo largo del conductor y, como consecuencia, da paso a la corriente eléctrica. Otra forma en la que el carbono se presenta en la naturaleza es el diamante, el cual, a diferencia del grafito, no conduce la electricidad. Es asombroso que el carbono en forma de grafito pueda conducir la corriente eléctrica como lo hacen los metales. ¿Qué otras propiedades que aún no hemos identificado esconden los metales? El metal no se rompió, pero se aplanó, quedó como una laminita. En cambio, el pedazo de grafito se rompió en trocitos y se hizo polvo fácilmente. La propiedad que tienen los metales para formar láminas se llama maleabilidad. Con metales como el hierro, zinc, estaño, plata y oro se pueden fabricar laminillas sumamente delgadas. Los metales también son dúctiles. Dicho de otra manera, se pueden estirar y deformar sin romperse hasta lograr obtener alambres o hilos metálicos. Tal es el caso del alambre de hierro y de los hilos de cobre en los conductores eléctricos. ¿Sabías que el potasio es un metal sólido blando que se puede cortar fácilmente con un cuchillo? Este metal se inflama en contacto con el agua, liberando una gran cantidad de energía. Por ello, se resguarda cubriéndolo con aceite. Cuando entra en contacto con el agua, produce una flama color violeta. ¿Por qué los metales pueden conducir la corriente eléctrica y a la vez formar láminas o alambres? En los átomos de los metales, los núcleos tienen poca atracción por los electrones externos, lo que ocasiona que estos últimos se muevan libremente. Esta condición permite que los metales puedan conducir la electricidad cuando se conectan a un circuito eléctrico. Cuando un pedazo de metal se somete a una presión externa, los núcleos metálicos pueden resbalar unos sobre otros debido a la capa de electrones que los separa. Así, el metal se deforma pero no se rompe. Resultó muy interesante hacer algunos experimentos sencillos para conocer las propiedades que caracterizan a los elementos metálicos. Por sus propiedades, los metales son excelentes conductores eléctricos y se utilizan, por ejemplo, en el cableado de nuestras casas. Si aprovecháramos otras propiedades de los metales, podríamos elaborar más productos de uso diario. No se pierdan el próximo programa en el que conoceremos aplicaciones de los metales en la industria y en nuestra vida diaria.